tenemos el gusto de hablar con Ricardo Spadaro para preguntarle varias cosas. Estuvo trabajando en la provincia de Santa Fe, de hecho, bueno, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Rosario, conoce bien nuestra zona y le queríamos preguntar qué está viendo en esta escalada de violencia, estos crímenes de tintes mafiosos, el surgimiento de las bandas narco y la cantidad de muertos que acumulamos año a año. ¿Cuál es la visión de él? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que está observando de esta realidad tan dura para nosotros? Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, ¿nos escucha? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, la respuesta es que yo veo un estado de situación signado por una crisis en el control de la seguridad ciudadana, que tiene varios vectores, varios factores que han intervenido para llegar a este problema, que no es exclusivo de Rosario, ni el problema está únicamente que únicamente pueda abordarse con una mirada local, porque esto, cuando actúa el crimen organizado, tiene conexiones internacionales. Entonces ha hecho crisis ahora, y la respuesta que estoy escuchando, algunas están perfectamente encaminadas. Hoy escuché al ministro de Seguridad, al ministro Bullrich y al ministro de Defensa, atentamente a las propuestas que han hecho hoy al mediodía, y ambas cuestiones que se han planteado tienen también que ver con Rosario. Primero, la problemática legal que plantea la ministra de Seguridad, una serie de reformas que vuelven más difícil escaparse a la ley cuando sea aprendido el delincuente. Las penas se vuelven más severas, se incluye una reforma vigente en Mendoza, que es la reiterancia del delito. Antes era imposible aplicarla porque en un delito se requiere una condena previa para que haya reincidencia. Ahora, el que comete el delito por segunda vez no va a gozar de la libertad mientras se encausa el proceso. Bueno, han habido una serie de reformas que están muy buenas, inclusive algunas vinculadas al derecho de huelga, que seguramente va a hacer algún ruido eso, con respecto a la penalidad cuando la acción de huelga pasa a un bloqueo a una empresa, que ahí termina siendo eso una figura penal. Bueno, eso me pareció bien. Lo segundo es lo que ha dicho el ministro de Defensa con respecto a las dos situaciones en que se pueden emplear las Fuerzas Armadas. Y ha dicho con buen criterio que el primer aspecto que les permite actuar es lo que están queriendo ensayar o están ensayando en Rosario, que es el apoyo logístico, es decir, poner a disposición del sistema de seguridad elementos de apoyo que les sirvan a las operaciones de seguridad sin involucrar a las Fuerzas Armadas en acciones directas. Y la segunda reforma que hoy ha planteado el ministro tiene que ver con la Ley de Defensa Nacional y la propia Ley de Seguridad Interior, que solamente permite el empleo de Fuerzas Armadas con la declaración de estado de sitio. Esa ley se va en la propuesta ministerial a reformular para permitir en el futuro el empleo de las Fuerzas Armadas, particularmente en las cuestiones del terrorismo. ¿Eso está bien o está mal? Eso va a producir ahora una escalada de cuestionamientos y apoyos. Los cuestionamientos van a estar vinculados a el reloj detenido hace 40 años. Y hace 40 años el 50% de la población argentina no existía. Ni nosotros podemos quedar detenidos en ese tiempo para vivir y legislar el presente. ¿En qué sentido? En sentido de que en ese momento, dentro del concepto de Guerra Fría, el enemigo interno estaba implicado en la insurrección y colocaba a la Fuerza Armada en posición de reprimir eso, sin entender, porque en ese momento era así, que lo que estaba enfrentando era un ciudadano
investido de la calidad de enemigo, pero aún en las peores condiciones rige el Estado de Derecho. Sí. Esa ruptura que hubo en el 70 generó toda esta historia que viene hasta hoy y que colocó a la Fuerza Armada en un lugar de absoluto abandono. Y más allá de los problemas del 70, lo cierto es que la Argentina no puede tener Fuerzas Armadas en un estado de no capacitación, de no entrenamiento, de ver cómo son los conflictos modernos, que no tienen mucho que ver con solamente intervenir en la seguridad interior, al contrario, tienen que ver en tener capacidades para actuar por lo menos en 6 dominios operacionales, es cuestión de ver cómo está la comunidad europea actuando en estos temas, y para eso nuestras Fuerzas Armadas no están preparadas. Entonces, muy bien que se trate de reformular esa ley, porque supongamos que hoy declaran estado de sitio, designan un comandante militar, subordinan todo lo que hay en Rosario y actúa con las normas y sin normas de empeñamiento y con las reglas del estado de sitio. Pero ¿y qué va a cambiar? No va a cambiar nada. Ahora, va a ser Ricardo, catastrófico si se hace eso. Así que está bien que se mejore eso.